El gobierno quiere ahorrar 300 millones de kilovatios hora mediante una campaña de ahorro de electricidad nacional. Las lluvias del fin de semana en el norte de la sierra no mejoraron los caudales de la represa Coca-Codo-Sinclair. Los vicepresidentes entrante Verónica Abad y saliente Alfredo Borrero mantienen una reunión de transición de poder. La tensión en la Revolución Ciudadana crece por una ruptura entre Ferdinand Álvarez, quien era jefe de bloque, y Jorge Glass a causa de Soledad Padilla. El oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei son los finalistas presidenciales para la segunda vuelta en Argentina en noviembre. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos Televistazo hablando de ahorro de energía eléctrica. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos a esta emisión. Una campaña arrancó en el país orientada sobre todo al sector residencial. Energía, ¿peor de lo que parece? El Ministerio de Energía inicia una campaña con la que aspira a ahorrar 300 millones de kilovatios hora. El plan intenta involucrar especialmente a 3 millones de hogares. Belén Ochoa con la información. Juntos ahorramos energía. El plan de publicaciones en las redes sociales y plataformas digitales se intensificó el fin de semana en las cuentas del Ministerio de Energía y de las 6 distribuidoras de electricidad. Bajo el lema "Ahorrar energía es ganar", estas instituciones intentan persuadir a los usuarios para crear conciencia energética mediante la implementación de acciones y recomendaciones para cuidar la electricidad. Inicialmente está destinada a 3.100.000 hogares que hay en el país. Pero también se están determinando directrices para que todas las entidades del sector público se sumen a la campaña. Planeta nos necesita. Ahorremos energía. Ecoavisa tuvo acceso al plan. Son más de 20 videos, animaciones y artes sobre las instalaciones eléctricas y cómo se ahorra dinero al verificar su buen estado. También dan tips para el ahorro de energía, como apagar equipos tecnológicos o usar el aire acondicionado a 23 grados. La campaña fue pensada para durar 6 meses. ¿Cuánto aspiran a economizar? Representaría alrededor de como 300 millones de kilovatios hora. Entonces, pues realmente sí es representativo. La campaña arrancó el 20 de octubre. La primera fase será hasta el 10 de noviembre. El plan integral se ejecutó 2 días después de que el gobierno decretara la emergencia en el sistema eléctrico. Y las lluvias de las últimas horas en Quito no consiguieron superar el déficit de los caudales en las centrales hidroeléctricas de la Cordillera Oriental. Pese a ello, se pusieron en funcionamiento nuevas unidades de generación para intentar mitigar la sequía. Francisco Garcés con la información. Las lluvias del fin de semana en Quito y en la sierra norte del país no ayudaron a mejorar el caudal de los ríos de los que depende la generación de energía eléctrica del Ecuador. Aunque el fin de semana el consumo de energía del país se redujo en alrededor del 8%, el déficit de generación eléctrica se mantiene. El río Coca no ha aumentado su caudal y pese a ello quedaron listas para generación las unidades 6 y 7 de esa central que estaban en mantenimiento. Pero su aporte, que podría ser de 375 megavatios, solo será efectivo cuando haya agua suficiente en el río para poder aprovecharla. La central para 1.500 megavatios sigue produciendo solo 660. Las previsiones climáticas no varían y la sequía se mantiene también en el centro-sur del país, afectando principalmente a los afluentes del río Paute, que alimenta 3 centrales hidroeléctricas con capacidad de 1.100 megavatios, pero que por falta de agua no llegan a producir 700 megavatios. Bajo estas condiciones, el gobierno no logra superar el déficit calculado en 465 megavatios, pero la última semana puso en funcionamiento 10 unidades de generación que estaban en mantenimiento y que aportarán alrededor de 100 megavatios adicionales.
Las empresas eléctricas receptan miles de denuncias al año por daños de artefactos a causa de cortes de energía. Pero ¿cómo se gestionan estos reclamos? Carla Delgado nos trae los detalles. Los cortes repentinos de energía por diversas causas, entre estas, por ejemplo, tormentas eléctricas o fuertes lluvias, provocan en algunos casos daños en los artefactos eléctricos. Solo a la empresa eléctrica Quito, que tiene más de 4 millones de usuarios. En 4 provincias, entre esas Pichincha y Cotopaxi, llegan unas 90 solicitudes de reclamos mensualmente por esta causa. Mientras que la Corporación Nacional de Electricidad CNLP, que provee de energía a 10 provincias, llegan 40 solicitudes mensuales por daños en artefactos electrónicos debido a desconexiones no anunciadas. La empresa cuenta con un seguro por daños para que los usuarios recuperen sus artefactos, ya sea en su totalidad o para que sean reparados. Máximo tienen el plazo de 30 días laborables a partir de la ocurrencia del daño para presentar el reclamo en la empresa. Y obviamente el único requisito que nosotros pedimos es que estén al día en los pagos, que no es solo un requisito nuestro, sino que eso dice la regulación. Y aunque existen rutas y protocolos para resarcir los daños a los usuarios, la misma empresa reconoce que no son inmediatos. A ver, lo que ocurre aquí es que también hay corresponsabilidad de los reclamantes o de los clientes. A nosotros nos dejan un formulario, obviamente nos presenta su identificación y vemos que está al día en los pagos y le tramitamos. Va a la parte técnica, ellos identifican el daño y determinan si es imputable o no a la empresa de acuerdo a las condiciones que les comentaba. En ese momento nosotros le notificamos al cliente y le decimos, ¿sabe qué? Su reclamo ha sido procedente, por lo tanto, ahora sí tiene que entregarme la justificación del daño. Ese tiempo que ellos tienen, los clientes, de presentar es de hasta 60 días. Entonces hay veces que clientes se demoran más, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Explican que muchas veces la demora en los tiempos de resolución de los casos, que depende de las políticas de cada empresa, hacen que los afectados no finalicen el trámite. Como no hay una regulación específica, las empresas tienen que someterse a los tiempos que establece el Código Orgánico Administrativo. Entonces, hay empresas que han decidido que sea alrededor de los 15 días que está establecido en la normativa. Ese debería ser el tiempo máximo. Creen que más allá de incumplimientos, son los procesos engorrosos que algunas empresas tienen, lo que hace que buen porcentaje de usuarios piensen que se vulneran sus derechos. El proceso de transición de gobierno avanza. A esta hora, el vicepresidente Alfredo Borrero mantiene una reunión con Verónica Abad, vicemandataria electa. Paul Romero sigue la sesión y nos tiene un informe. Paul. Se trata de la primera visita de la vicepresidenta electa Verónica Abad acá al Palacio de Carondelet, concretamente al edificio de la Vicepresidencia de la República, ubicado en el centro histórico de Quito. Abad llegó a las 12 horas hasta este lugar y le recibió el jefe de la Casa Militar. Aquí se colocó una alfombra roja y los granaderos de Tarqui le rindieron honores de rigor. De inmediato subió al tercer piso del edificio de la vicepresidencia para reunirse con el segundo mandatario saliente, Alfredo Borrero Vega, en su despacho. La reunión fue reservada, conversaron durante 10 minutos y pasaron a un salón contiguo para la presentación de los respectivos equipos de transición. Sin aceptar preguntas, en este caso, tanto Borrero como Abad bajaron a este lugar para conversar con los medios de comunicación y en este caso hablar respecto a cómo será el proceso de transición. Escuchemos sus declaraciones. En un corto informe que le acabamos de entregar a la señora vicepresidenta, se van a delinear ya los equipos de trabajo para que este proceso de transición sea absolutamente profesional, técnico y con toda la información. El equipo legal que nos acompaña, constitucionalista, es muy importante para hacer una transición correcta, transparente, que es lo que queremos dar al pueblo ecuatoriano. Transparentar cada proceso, transparentar cómo vamos construyendo este hermoso territorio ecuatoriano. Como delegado del gobierno en este proceso de transición lo encabeza en este caso el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y también pudimos observar que la vicepresidenta electa llegó con un equipo de colaboradores, entre ellos el jurista Ismael Quintana. ¿Qué es lo que están tratando? Presupuesto y, por supuesto, también la nómina de la vicepresidencia. El presupuesto anual de la vicepresidencia es de $3.900.000 y, por supuesto, también se está analizando la nómina de los colaboradores.
Argentina, una opción dramática. Argentina definirá su nuevo presidente en segunda vuelta el 19 de noviembre. El oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei fueron los más votados en las elecciones generales de ayer, que mostraron un crecimiento del kirchnerismo a pesar de la profunda crisis que afecta a ese país. Lo informa Pedro Jiménez. Sergio Massa ha sido desde el año pasado el superministro del gobierno de Alberto Fernández, manejando en forma simultánea las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura en una apuesta para mejorar la situación financiera del país, inmerso en una inflación interanual del 140%, con un 40% de pobreza y una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Analistas destacan que en su gestión de 14 meses, la crisis inflacionaria se agudizó y las reservas del Banco Central han ido en una baja constante. Aún así, Massa superó la votación que obtuvo en las primarias de agosto, cuando quedó segundo detrás de Javier Milei, y ahora entra primero a la definición para la segunda vuelta. En Argentina, la presencia del Estado en la vida de la gente es muy fuerte, con apoyos y subsidios en educación, salud, empleo público, transporte y energía. Y Massa advertía a los votantes del riesgo de perder esos beneficios con un eventual gobierno de Milei, que por el contrario propone una fuerte reducción en el tamaño del Estado, cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Además, luego de las primarias, Massa lanzó una serie de ayudas fiscales e impulsó una ley para eliminar un impuesto sobre los salarios. La campaña de Massa por la segunda vuelta comenzó anoche mismo con su discurso. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Para Javier Milei, de ideas liberales, la segunda vuelta se vuelve cuesta arriba, pues no obtuvo más votos que en las primarias y ahora dependerá de cuánto pueda sumar de la votación que obtuvo Patricia Bullrich, que quedó tercera. Es de la línea política del expresidente Mauricio Macri, ideológicamente más cercano a él. Somos la fuerza, como dijimos, que vamos a terminar con el kirchnerismo. Nosotros le vamos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo. Milei ha manejado ese discurso en forma constante y Massa trata de marcar ciertas distancias también, prometiendo que de ganar, su gobierno será distinto al actual. En Venezuela, María Corina Machado ganó las elecciones primarias de la oposición y espera poder participar en las presidenciales previstas para el próximo año y derrotar a Nicolás Maduro. Participaron cerca de 1 millón de personas a pesar de los llamados de medios estatales para deslegitimar el proceso. Ileana Suárez nos informa. La oposición venezolana llevó a cabo sus elecciones para definir al próximo contrincante de Nicolás Maduro, un proceso que, a pesar de haber sido acordado con el régimen, fue censurado por los medios de comunicación oficialistas y sorteó obstáculos logísticos, técnicos y presupuestarios. El resultado dio el triunfo a María Corina Machado, quien arrasó frente a otros 9 candidatos. Ella ha dicho que el momento llegó para enfrentar al gobierno. Vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro. Sin embargo, la exdiputada está inhabilitada hasta 2030 para ejercer cargos públicos, por lo que no está claro cuáles serán sus siguientes pasos. Machado fue una de las primeras que calificó al régimen chavista como una dictadura. Desde entonces ha sufrido todo tipo de abusos desde el oficialismo, pero jamás claudicó. Su inhabilitación se dio por presuntas anomalías en la declaración de su patrimonio, un argumento usado por el régimen contra otros opositores. Así, en los últimos 13 años, el gobierno ha inhabilitado a más de 1.400 ciudadanos para que no puedan ejercer cargos públicos. Y aunque en 2024 debería haber presidenciales en Venezuela, el Consejo Electoral, controlado por Maduro, aún no ha confirmado ni presentado un calendario para esas elecciones. El proceso eruptivo del volcán Cotopaxi ha terminado. ¿Cuáles fueron los argumentos de las autoridades para tomar esa decisión? Le contaremos. Clientes de bancos reportaron problemas en el uso de tarjetas de crédito y débito durante este fin de semana. Las instituciones financieras alegaron que esto se originó en la caída de una red. Adriana Bermeo con más detalles.
Durante este fin de semana, clientes de al menos 3 instituciones financieras reportaron mediante redes sociales una serie de inconvenientes para realizar pagos con tarjetas de crédito y débito. Los equipos técnicos de 3 bancos respondieron a Ecuavisa que el problema se registró porque se cayó la red DataFast, plataforma mediante la cual se hacen pagos de diferentes tarjetas bancarias. En algunos casos, las transacciones que no fueron aceptadas en los locales comerciales sí se debitaron de las cuentas de los usuarios. El banco responsable respondió a sus clientes que estos pagos se reversarán en un plazo máximo de 48 horas. Una de estas instituciones financieras que presentó problemas de pago también se encontraba realizando mantenimiento en la plataforma de la banca móvil, lo que hizo imposible que los clientes cancelen mediante transferencia. La única alternativa fue el pago en efectivo, para lo que los usuarios tuvieron que trasladarse a cajeros automáticos. La Asobanca se pronunció sobre las quejas en contra de las instituciones financieras, señalando que sugieren que los clientes se informen por canales oficiales para conocer las razones y los tiempos en los que no se contará con determinado servicio. Actualmente se somete a votación de la ciudadanía 3 propuestas de marca país. Luis Alfredo Zúñiga informa por qué se decidió invertir en este proyecto cerca de $700,000 y cómo se aprobaron las 3 opciones que han levantado algunas críticas en redes sociales. Exclusivamente de estas 3 propuestas se elegirá una nueva marca país. Pero ¿cómo se llegó a ellas? ¿Por qué se debe escoger únicamente entre estas opciones? ¿Era necesario invertir en esto? Televistazo solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Turismo. Sin embargo, aún estamos a la espera de una respuesta. Los documentos señalan que para obtener los 3 logos se invirtieron cerca de $700,000 del Ministerio de Turismo. Fue precisamente esta cartera de Estado la que en octubre de 2021 planteó a la Comisión Estratégica de Marcas hacer esta inversión. La comisión que preside el propio ministro de Turismo aprobó la propuesta. La Secretaría Nacional de Planificación emitió un dictamen de prioridad al proyecto por un monto cercano a los $220,000. Sin embargo, el ministerio solicitó un aumento del presupuesto basado en cotizaciones a más de $900,000. Una vez más, ya en 2023, específicamente el 27 de mayo, la Comisión Estratégica de Marcas autorizó al ministerio ejecutar el nuevo plan, previo a un dictamen de prioridad que se otorgó en junio. El ministerio justificó la inversión señalando que la pandemia por el COVID-19 impactó negativamente al turismo, por lo que era necesario fortalecer la imagen nacional a través de una marca país. Además que desde 2018 no se contaba con esta herramienta, luego de que se dejó de usar a Ecuador Ama la Vida. De esta manera y con todo aprobado, se lanzó la licitación en el portal de compras públicas en diciembre de 2022 y el 27 de enero de este año se firmó el contrato con el consorcio Future McCann. Durante la presentación de las 3 propuestas la semana anterior, se señaló que los insumos para elaborarlos no vinieron del ministerio, sino de la opinión de ecuatorianos quienes respondieron cómo se reconocen, qué los enorgullece y qué quiere resaltar del país. Además, hubo 6 mesas de trabajo con representantes del sector turístico y exportador. Pese a todo esto, en redes sociales hay reacciones adversas a los resultados. Televistazo aún espera respuestas, como si las propuestas elaboradas por el consorcio fueron aprobadas por la Comisión Estratégica de Marcas previo a la votación en línea, que finalizará el 27 de octubre. Israel lanzó una serie de bombardeos intensos y sostenidos en el norte de la Franja de Gaza, mientras que en el sur continúa el ingreso de camiones con ayuda humanitaria. La crisis en Medio Oriente se debate además entre intensas gestiones diplomáticas para evitar una incursión militar terrestre de Israel en suelo palestino. Tenemos un reporte de CNN desde Tel Aviv. Fue uno de los bombardeos más intensos sobre Gaza desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que atacaron 320 objetivos en Gaza durante la noche. Según la CFDI, esos blancos incluían túneles y docenas de centros de mando operativos pertenecientes a Hamas y la Yihad Islámica. El ejército israelí también dijo que atacaron sitios que representaban una amenaza para las fuerzas que se preparan para una posible operación terrestre. Y también hubo combates en el norte. Las CFDI dijeron el domingo que atacaron lo que llamaron 2 células terroristas de Hezbollah en el lado libanés de la frontera con Israel. Y los recientes enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Israel
Israel significan que el conflicto tiene el potencial de extenderse. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Biden volvieron a hablar por teléfono el domingo. Ambos coincidieron en que habrá un flujo continuo de asistencia humanitaria a Gaza. Y este lunes entraron más camiones con artículos de primera necesidad. Pero la Media Luna Roja Palestina dijo que esta ayuda es un atisbo de esperanza, sí, pero la describió no como una gota en una cubeta, sino como una gota en el océano, a comparación de lo que se necesita en Gaza. Rafael Romo, CNN, Tel Aviv, Israel. Otra pugna interna en la Revolución Ciudadana que se hizo pública durante el fin de semana deja en evidencia por qué el asambleísta electo Ferdinand Álvarez salió de la coordinación de la bancada y el papel de Jorge Glass en la organización política. Jacqueline Rodas lo explica. El pasado 8 de septiembre, la entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, anunciaba al coordinador de la bancada legislativa. Presento aquí al coordinador que han nombrado nuestra bancada, a Ferdinand. Aguiñaga ya no está en ese cargo tras las críticas de Pierina Correa, y Ferdinand Álvarez dejó la coordinación de la bancada sin que el movimiento político explique por qué. Ahora hay más contexto, luego de la difusión de varios audios durante el fin de semana, que dan cuenta de una pugna interna que involucra a Jorge Glass, al asambleísta electo Ferdinand Álvarez y a Soledad Padilla, funcionaria pública que trabajó para Glass durante 16 años, desde el inicio del correísmo hasta agosto de 2023, cuando dejó la prefectura de Pichincha, de acuerdo a lo que se confirma en las grabaciones telefónicas que se hicieron entre ellos. El tema pasa por la relación de pareja entre Álvarez y Padilla, que Glass rechaza y llegó a conocimiento de Rafael Correa. Los audios no han sido desmentidos por los protagonistas, más bien se avalan en reclamos públicos en redes sociales, como este, donde Correa se refiere a la llamada que le hizo Ferdinand Álvarez. Lo que queda claro es la mala fe de los que graban la llamada que ellos mismos hicieron. Revela su calidad humana. Consultamos a Álvarez si abandonará el movimiento político. Contestó que mañana se referirá al tema, mientras Revolución Ciudadana no ha hecho público el nombre de su reemplazo como coordinador de la bancada. El caso llegó al ámbito judicial. Este 11 de octubre, Soledad Padilla presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Jorge Glass por el delito de intimidación y pidiendo una medida de protección. Y 7 días después, Glass respondió con otra denuncia en la que acusa a Padilla de extorsión. Y el escándalo entre Glass y su ex asesora reveló un posible acto de corrupción, pues según Soledad Padilla, ella fue enrolada en la prefectura para prestar sus servicios al ex vicepresidente mientras estaba en prisión. Fabiola Santana explica que la Contraloría analiza esta información para determinar el inicio de una acción de control. Las acusaciones de Soledad Padilla al ex vicepresidente Jorge Glass trascienden de lo personal a un presunto acto de corrupción, tanto así que la Contraloría analiza esta información para determinar si inicia una acción de control. En una conversación filtrada entre la ex asesora y Glass, reveló que después de la vicepresidencia siguió trabajando para él mientras estuvo en prisión, pero le pagaba la prefectura de Pichincha. Trabajaba para mí, ya. para la prefectura. No, todo el mundo sabe que era para usted. También tengo pruebas que era para usted. Me sacaron hasta un pasquín, ¿ya? Ya, tengo pruebas de todo. Así que no me venga a decir que ahora... Mire cómo... Oiga, escúcheme. ¿Cuánto no lo conozco, no? Escúcheme. ¿Cuánto no lo conozco? Que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita. Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones. Las llamadas que usted hacía para que me contrate. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor, por favor. De acuerdo a la información de la Contraloría, Soledad Padilla trabajó entre 2015 y 2018 en la vicepresidencia, pero también pasó por CNT y Petroamazonas. Desde 2022 está enrolada en la prefectura de Pichincha y desempeñó el cargo de servidor público 7B con un sueldo de $1,753 y director técnico de apoyo grado 1 con una remuneración de $1,920. En un comunicado, la prefectura de Pichincha confirmó que la ex asesora de Glass laboró en esa institución desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023 y agregó que ha cumplido todas las recomendaciones de las auditorías
gracias al Departamento de Talento Humano efectuadas hasta la fecha. La Contraloría ya efectuó un examen a la Administración y Gestión de Talento Humano de la Prefectura entre junio de 2020 y agosto de 2022. En Guayaquil, los avances tecnológicos para la producción acuícola se muestran en Aqua Expo 2023. Diego Cuenca describe los proyectos presentes en la feria. Aqua Expo 2023 es una feria comercial de la industria camaronera que abre sus puertas desde este lunes hasta el jueves 26 de octubre en Guayaquil. Son 300 stands, entre ellos 20 empresas internacionales que muestran las últimas tendencias de innovación, usando tecnología para cada segmento de la cadena de producción acuícola. Por ejemplo, la compañía española Violán expone una máquina que mide la cantidad de sulfito en el camarón, una sustancia que utilizan para mejorar el aspecto del crustáceo. Los resultados se analizan en un sistema que se maneja en esta tablet, vinculada al artefacto que se llama Biofish 3000. Se toma una muestra representativa de camarones, se prepara una pasta, luego se deja reposar 15 minutos con una de nuestras soluciones y luego se inyectan 2 ml de esa muestra y básicamente lo que hacemos es esperar 3 minutos para el resultado. También explican el uso de la inteligencia artificial con una aplicación móvil. Los productores con su celular pueden tomarle una foto al camarón que lo colocan en una bandeja especial. Y de inmediato el sistema arroja información sobre el peso, tamaño e incluso pueden predecir cuánto volumen de producción pueden tener en las piscinas. Al tener esta inteligencia artificial, las maquinarias saben cuándo el camarón tiene hambre, cuándo el camarón tiene que comer, cuánto tiene que comer. Entonces eso ayuda al no desperdicio. ¿Y eso se lo utiliza acá en Ecuador? Por supuesto, hay empresas que ya lo están utilizando. Otra de las novedades son las máquinas que cosechan hasta 1000 libras de camarón cada 5 minutos. En una piscina de 10 hectáreas que producen hasta 15.000 libras. Esa alternativa disminuye los tiempos y personal operativo que tradicionalmente recolecta el crustáceo con gavetas. Los enormes artefactos los ofrece una empresa mexicana y una ecuatoriana. Entre otras tecnologías, hay una máquina que pela y desvena 70 camarones por minuto. Así reemplaza la labor de 11 personas. La feria abre sus puertas en el Centro de Convenciones de Guayaquil desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde participan 60 expertos que darán conferencias sobre la industria camaronera. Una muestra de arte contemporáneo en Guayaquil compuesta de dibujos, pinturas y un mural, así como obras de teatro cómicas en Quito y una propuesta de danza con lenguaje de señas en Cuenca son parte de las actividades culturales. Vanessa Robles ahora con los detalles. Jaime N. del Arco. Ese es el nombre de la exhibición compuesta por 5 instalaciones, que incluye dibujo, pintura, un mural, un video, impresiones risográficas o digitales y libros del artista. La muestra está en la Galería Casa del Barrio, ubicada en las calles Panamá y Juan Montalvo en el centro de Guayaquil. Comprende observaciones humorísticas y sentimentales sobre temáticas sociales. La entrada es gratuita. Estará disponible hasta el próximo 11 de noviembre. Una emotiva obra que busca la inclusión por medio del arte. Durante 50 minutos, la danza contemporánea se fusiona con el lenguaje de señas. Eso es Rituales de Amor, la propuesta del Teatro Sucre en Cuenca. 2 bailarines y 2 músicos relatan la historia de un matrimonio de 20 años que cae en la rutina. Un espectáculo gratuito dirigido por Stephanie Barragán. Vivir así, triste agonía, vivir sin ti. El monólogo cómico de Juana Guarderas es la propuesta del Teatro Patio de Comedias en Quito. La cuencana del grupo Las Marujas decide hacer varias confesiones y ofrecimientos al público que la ha seguido fielmente. El espectáculo interactivo plantea diversos juegos con los asistentes. Será este jueves 26 y viernes 27 de octubre en la capital. Y ustedes y yo, sobre todo los caballeros. El proceso eruptivo del volcán Cotopaxi ha finalizado porque su energía registra un descenso progresivo y la última vez que emitió ceniza fue a inicios de julio. El monitoreo se mantendrá para detectar si hay cambios en su actividad.
El 21 de octubre del 2022 empezó el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Un año después, el Instituto Geofísico cuenta con elementos para asegurar que ese proceso está por terminar. De acuerdo a sus reportes, la última vez que el Cotopaxi expulsó ceniza fue el 6 de julio. Lo que se mantiene hasta ahora son emisiones esporádicas de gases y vapor de agua de baja altura. Por esta razón queda prácticamente descartada una gran explosión que provoque el deshielo del glaciar, la formación de lahares y la afectación a localidades ubicadas en la zona de influencia del volcán. Esa probabilidad es muy pequeña, No tenemos parámetros geofísicos que nos indiquen que eso vaya a venir. Este último proceso eruptivo fue de baja intensidad, explica Ruiz. A inicios de año, entre enero y febrero, se registró la actividad más intensa del volcán y permitió al Instituto Geofísico conocer más sobre su actividad sísmica e interna. Quedó evidenciado que el ducto del volcán se expande en cada proceso eruptivo y por eso el monitoreo se mantendrá. Cuando tenemos un volcán como el Cotopaxi, que históricamente ha hecho erupciones importantes, y que está con un conducto relativamente abierto, es muy importante ahora, en esta época, reforzar el monitoreo. El sistema de vigilancia del volcán Cotopaxi cuenta con estaciones de monitoreo, cámaras, sismógrafos, rastreadores satelitales y detectores de lahares. Desde anoche se reactivó un incendio forestal en la parroquia de Yangana, esto es a 2 horas de la cabecera cantonal de la provincia de Loja, en el sector del Cerro Huaycopamba. El fuego ha consumido 150 hectáreas y más de 50 bomberos de 3 cantones se han trasladado al sitio, que es de difícil acceso, para intentar sofocar las llamas. Las altas temperaturas y el viento complican las labores de los uniformados. Esto ocurre una semana después de que en esa misma zona se destruyeran más de 700 hectáreas por otro incendio forestal. En Esmeraldas, personal de las Fuerzas Armadas capturó a 4 presuntos miembros de la banda narcocriminal Los Lobos. Según información preliminar, los uniformados realizaban controles en los sectores Embudo y Mina de Piedra cuando detuvieron a los sospechosos, quienes tenían un centro de monitoreo y control. Y asimismo, los militares incautaron un revólver artesanal y una munición.